Pero cuidado, doctor. Que se haya endiosado el dinero no necesariamente significa que se admite la corrupción. Lo que pasa es que va junta. No. Va junto, doctor. Mire, el que crea. Lo que pasa es que usted no puede entender la corrupción como únicamente que yo he estafado. No, lo que en realidad le quiero decir la que corrupción la corrupción está es mucho más que dinero. Cuando Aitrochi y García quieren destruir uno lo destruyó, el otro está en vía de quererlo destruir. Bueno, pero ahí y cuando no, se ahí... presta una persona como el que dirige UPCN, que además está enriquecido, y se presume que no es precisamente con el sueldo de empleo público que tenía. Pero bueno, nosotros estamos sacrificados, estamos perseguidos. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos este pensamiento humanitario. Yo no me dediqué a hacer plata, doctor. San Martín no se dedicó a hacer plata. Se dedicó a liberar pueblos, subyugado por el poder español. Yo me dediqué a querer liberar a los municipales. Y con Leopoldo Bravo y Javier Cáceres lo logramos, y con Jorge Ruiz Aguilar, don Evaristo Alé, con Sabastano, con Roberto Gutiérrez, con el coronel Zumbla, con el coronel Balsa, la pucha, y todo lo que le estoy nombrando, excepto Pardo. Y todos los trabajadores municipales. Por eso le digo, este programa tiene sentido, porque nosotros queremos transmitir eso, queremos que despierten los trabajadores, queremos que sepan lo que dice Thomas Jefferson sobre el endeudamiento. Por eso lo pasamos a Thomas Jefferson, creo que fue el tercer presidente de Estados Unidos. Entonces, el primero al quinto seguro. No, tercero fue el tercer presidente de Estados Unidos. Ponemos a la señora, a la científica lingüística Ayn Rand, que dice cuando una sociedad está perdida. Y usted toma las 5, la pasó usted lo de Rand, toma los 5 argumentos, es decir, las 5 señales de que una sociedad está perdida, lo cumple Argentina. Entonces yo no es que en vano me pongo a hacer afirmaciones relativas, porque absoluta no tengo yo la sabiduría, soy un ser humano común, pero yo me respaldo en esas personas, en Chomsky, no en Chomsky, y la experiencia que tengo acá en este sindicato. O en la vida. Este sindicato, cuando en el 83 ganamos las elecciones nosotros, la agrupación Celeste y Blanca, no existía. Era un rancho que le había donado el gobierno provincial en el año 52 al gremio. El gremio se fundó en el 44. Nada más, caña y barro y un saloncito que se había hecho, que se lo habían hecho las municipalidades, y nada más. Nosotros tenemos patrimonio propio ahora, no donado por nadie. Tenemos un gremio equilibrado que hay que destruirlo. ¿O usted cree que la política de Baitroqui y García... Y al final apuntan a eso. ¿Apuntan contra mí? No. Apuntan contra la conducta que tenemos acá. Hacer desaparecer esta dirigencia gremial para sustituirla por una que coincida con ellos. Que sea nada más para enriquecerse. Nada más. Entonces, esta es la lucha por la cual nosotros todavía podemos subsistir.
y subsistimos con mucho sacrificio. ¿Usted cree que la condena mía y de Mancinelli no es un autosacrificio que nos impusieron por hacer lo mismo que hemos hecho siempre, con Pascual? No, además, porque Pascual significa ponerlo al borde del precipicio. Mire, Pascual, Mancinelli y Epifanio Romero fueron las personas que yo apoyé y llevé al triunfo para transformar este sindicato. Es decir, acá todo lo que ha sido un remanente de los ingresos están acá en obra. Acá no hay propiedades que la farmacia de Suben no sea del Suben, sea de una farmacia social que le llaman, donde los dueños que aparecen son otros, pero en realidad se manejan con testaferro. Los capitales. Capitales, claro. Por eso le digo, doctor, cuando uno escucha al oyente, como lo hemos escuchado nosotros, cuando yo lo escucho a Jorge, a Rosalba, que dan pensamiento, cuando estaba el doctor Abelín mismo, el doctor Ruy Aguilar, usted cree, o don Evaristo Ale, ¿por qué cree que le hemos puesto al Instituto de Medicina Ruy Aguilar? ¿O por qué creen que hemos usado el nombre, que hemos creado el Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social con el nombre de Francisco Manfredi? Manfredi murió como un calzando la sandalia del pescador. No, además la obra que hizo Manfredi. Por eso, ahí está, parada. Está de pie, pero ya no con el sentido de Manfredi, ahora es con negocio. Ahora es una gran empresa. Claro, usted ahora para pagar la cuota tiene que ser rico, o tiene que tener un promedio alto para que le den un préstamo que luego lo reintegra cuando se recibe. Mire, hay cosas que este renacimiento, que yo lo vengo proclamando con el doctor, contiene estos pensamientos. Ese pensamiento, que lo vengo haciendo con el doctor, lo iniciamos juntos, porque este programa no lo ideé yo solo. Yo le consulté, le dije, mira, tengo esta idea. Y el doctor Jorge Ocampo dijo, perfecta. ¿Por qué? Porque los dos conducíamos en Radio Nacional consejos legales. El primer programa fue del Colegio de Abogados. Y ahí hicimos los primeros pasos. Y después, cuando nos persiguieron tanto y nos censuraron todos los medios de comunicación de San Juan, ahí hicimos la idea de un parlante. El parlante se llamaba Libertad y Justicia del Sindicato Municipal. Y después desembocamos, cuando se abrieron todas estas FM, en esta idea de esta radio. ¿Cómo era el parlante? ¿Y qué le pusimos el nombre? ¿El nombre de Mancinelli, de Romero, de D'Amico? No, le pusimos un signo. El nombre de una persona que representa estos valores del Renacimiento. El doctor Ilia, presidente Ilia. ¿Cómo era el parlante? Libertad y Justicia. ¿Y cómo funcionaba eso? Y eso funcionaba con la camioneta, con una camionetita del gremio, y habíamos montado el parlante callejero, como el que vende, ajá, o el que hace propaganda. Yo me acuerdo, pero bueno, con ese parlante ya nos empezaron a abrir la puerta a algunos medios. LB1, LB5, el dueño, el legendario Román. Sí, Lucho Román en LB1, pero en el diario Cuyo. Montes, don Francisco Montes, padre. El hijo nos censura totalmente, igual que Bataller.
Y usted lo escucha a los dos, cuando hablan creen que son los portadores de la libertad, los portadores del renacimiento y la libertad de expresión. Estamos censurados a muerte por todos los medios de comunicación. Yo y Mancinelli estamos censurados. ¿Y por qué? ¿Pero hubo algún hecho en el medio o simplemente...? No, el hecho que hubo es muy sencillo. Sacar a los municipales del desastre que tenían de sueldo y sacarlo de la fama que eran los basureros. Hoy los municipales tienen otra entidad. Por supuesto, sí. El gremio tiene otra entidad. Totalmente democrático, acá no se persigue a nadie. Acá no hay contabilidad oculta, está abierta a cualquiera. Y hay actividad gremial. Y hay actividad gremial, que nos cuesta, porque nos combaten. ¿Usted cree que la destrucción del convenio colectivo, muchos creen que es una pelea con D'Amico? No. Es la mentalidad anti-trabajadores de el ex ministro de gobierno, hoy intendente, y del ex proyecto de intendente que es García. Son ideas, junto con el monopolio que quiere instaurar ahora, pero nuestro común amigo el Pepe Villa, que claro, todo desaparezca UDA, desaparezca el gremio municipal, desaparezca ATE. Claro, convengamos que el único gremio que quede en la provincia sea UPCN. Entonces, en vez de tener un estadio con la plata de los sanjuaninos, con los impuestos que pagamos los sanjuaninos y los argentinos, y tener un estadio gratis que le ha hecho el gobierno de San Juan por una ley que sacó José Luis Gioja y que la ejecutó el doctor Uñán, él lo que pretenderá después tener el estadio del Bicentenario. Ya no le va a alcanzar el estadio de vóley. Es decir, va a ser uno de los gordos de la CGT nacional. Lo que pasa que ya está viejo y evidentemente habrá herederos familiares porque hay 3 villas en la comisión directiva y con él 4, pero ya no es lo mismo. Ninguno tiene las condiciones del Pepe. El Pepe es un empresario, se maneja como empresario. No, además, más allá de eso, los otros no han nacido. Usted no le vaya a hablar a UPCN o al Pepe del Renacimiento. Esto sería para él el suicidio. Sería la desaparición. Estas ideas del humanismo, de la cultura, del arte, de que todos tengan acceso, con la enseñanza pública, doctor, todos tengan acceso a la educación, a la salud. Que hay una difusión de ese tipo de pensamientos que termina apabullando a nuestro pensamiento, ¿no? O sea, hay gente que ni en defensa propia se da cuenta que tiene que cambiar su pensamiento. Pero para hacer eso han destruido la educación. No. La primaria, la secundaria y sobre todo la universitaria. Y hablando de la universitaria, María Elvira Roca Barea, que vamos a ver de quién se trata, dice: analfabeto ha habido siempre, pero nunca habían salido de la universidad. La Puch. Fuerte, ¿no? ¿Qué le parece? Mire, una entrevista a tumba abierta con la autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, un libro donde se confrontan las ideas de imperio, Leyenda Negra e Imperiofobia. La pluma de Roca Barea acomete la destrucción de algunos mitos
de la historiografía, sin que salga bien parada siquiera la figura de un Bartolomé de la Casa. Fray Bartolomé no conocía bien América. Su estancia más duradera fue cuando le nombraron obispo de Chiapas, 1544-1550. Pero solo estuvo allí con unos meses y en ese tiempo, como cuentan sus contemporáneos, ni se preocupó por conocer a los indios ni su idioma. En cuanto pudo, se volvió a España y se pasó el resto de su vida en la corte. Ya vamos a ver quién es la bibliografía de esta señora. Más allá de esa señora, yo siempre pienso que es medio trágico el concepto que representa las universidades como adoctrinadores del pensamiento de esta época. Fíjese, doctor, que uno habla de cómo en una época determinada la pelea de fondo de la Argentina la representaban los pensamientos universitarios de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, que se ve muy representado en el derecho y en la lucha histórica del derecho argentino. Y bueno, ahí están hablando, aunque no parezca, está hablando de adoctrinamiento. Las universidades son adoctrinadoras. Yo alcancé, usted tuvo suerte, que yo no tuve. Y mis hijos han tenido la suerte que yo tampoco tuve. Por eso yo los envié a estudiar Derecho y Medicina en Córdoba. Cuando yo me inscribí en el año, a fines de 65, y principio de enero ya estaba inscrito en la Universidad de Córdoba para estudiar Derecho. Cuando yo me inscribí en esa universidad, alcancé algunas clases. En la calle, usted sabe que la universidad queda en la Obispo Trejo. Sí, claro. Ahí está la entrada. Ahí he ido yo. Escuché algunas clases, alcancé, porque después vino el deslocamiento de Ilia y me vine para San Juan. Intervinieron en las universidades. ¿Sabe lo que decían los profesores? El profesor de Introducción al Derecho. Orgá era el profesor de la universidad, que escribió el libro, Orgá. Claro. Decía, ustedes entran a una universidad no únicamente a estudiar Derecho. Entran a una universidad a formarse como persona humana. Y para eso hace falta mucha política, mucho debate, el libre pensamiento. Y bueno, compare lo de ahora. Ese era el concepto de la universidad, que te da conocimientos generales y te permite discutir el pensamiento y la identidad de las cosas. Que mal que nos pese, ahí sí, en los Estados Unidos tienen una universidad que representa ese tipo de cuestión. Mire. A tal punto es así en Estados Unidos, que lo llevan a la práctica en realidad, que no podés ser juez y profesor universitario. Doctor, yo no quiero abrir juicio porque se pueden ofender, pero los profesores que existían en Córdoba y en la UBA, por ejemplo, por nombrar, Soler, Núñez, Buteler, Salvá, en Buenos Aires. Es decir, eran profesores. A ver, en la universidad del país ahora están en decadencia, y mientras más nos apartamos de Santa Fe, de la UBA y de Córdoba, vamos empeorando la calidad de la docencia. Eso es la realidad, doctor. Lo tenemos que asumir que es así. No, incluso hoy
te hablan de un profesor de cualquiera de esas universidades, y cuando se los nombra se está invocando o rememorando en el pensamiento de esas personalidades que vos estás haciendo referencia, que hoy no existen. Es más, a veces es lastimoso ver y escuchar personas que invocan esos cargos, que titular de la cátedra de esto, que titular de la cátedra del otro, y dicen cuestiones que uno advierte la poca calidad o la puesta al servicio de aquellos. Y bueno, tenemos a Alberdi que fue gran maestro del derecho constitucional, autor de la Constitución, del libro Bases, que son las bases teóricas de nuestra Constitución, que finalmente le fueron ganando espacio hasta que lo terminaron corriendo. O sea, porque en la historia del derecho y del derecho y de la justicia argentina está toda esa representación y esa discusión política, donde cuando nosotros vemos que se discute lo que pasa en nuestra época con la Corte Suprema y el problema de la discusión en la justicia de Buenos Aires, vemos que esa discusión viene desde épocas inmemoriales, incluso que fue Avellaneda el que le puso un cierto límite a esa discusión, creando la matrícula profesional. Por eso la materia o la profesión del abogado es la única que tiene por ley el sistema de matrícula, porque con anterioridad habían generado como una especie de justicia propia. Si ahora solamente eran abogados, no los que salían de la universidad, sino los que pertenecían al famoso colegio de abogados de la calle Montevideo. Y eso ha seguido hasta el presente, que es un enfrentamiento que tiene que ver, yo no voy a entrar ahora en ningún detalle, pero tiene que ver con la discusión del funcionamiento del derecho, que tiene que ver con quienes forman la Corte. Pero para decirlo fácil, las universidades eran tres, y se identificaban mucho en el derecho por el poder que representaban al ser una parte. Yo siempre solía decir, cuando estaba en la función pública, que debían advertir los abogados que su profesión les daba casi el patrimonio exclusivo de una de los tres poderes del Estado, del Poder Judicial, porque está formado casi exclusivamente por abogados. Si bien hay algunos otros personas que es territorio de abogados. La verdadera corporación del poder del abogado es diferente a la corporación de los contadores o de otras profesiones que son sus agrupaciones profesionales. Aquí la corporación que representa verdaderamente el poder es la justicia, no el foro de abogados o los colegios de abogados. Es la justicia la que representa la corporación de poder, porque es el Estado mismo. Y hoy vemos, ¿no?, en las discusiones del presente, a qué nivel. A tal punto que hoy gobiernan en la Nación, gobierna la Corte Suprema. Y claro, con 4 tipos. No gobierna Fernández. El poder. Ni el Parlamento. Y bueno, y esto en aquellas épocas que usted dice, estaban representadas por 3 grandes pensamientos en el derecho, que era, podríamos decir, el pensamiento clásico, que era el cordobés, el pensamiento porteño, que era el de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, el poder típico concentrado económico de Argentina, versus el poder clásico, que era más clerical, de Córdoba. Y luego el otro grupo era el de Santa Fe,
que no era ni el poder concentrado económico de Buenos Aires, ni era el clerical. Vendría a ser un poco el del Renacimiento, un poco el no clerical. Aunque después, bueno, por eso Franja Morada, por la historia del obispo de Córdoba, de todas esas historias que tienen que ver con las transformaciones de nuestro país. Pero bueno, estamos donde estamos. Y la universidad, como decía esa mujer, de alguna manera se ha convertido en lugar de adoctrinamiento del pensamiento. O sea, lo que dice ella ahí, que es muy revelador, ¿no? Como que es un lugar donde se forma el pensamiento de un interés determinado y no el pensamiento del conocimiento por el conocimiento y por la búsqueda del interés común, sino la búsqueda de la defensa de un interés particular. Con este nuevo sistema que ha proliferado en los últimos años, que son lo que yo le llamo las universidades de élite, que son las especializaciones, grupos sociales, son prácticamente organizaciones que generan la unión de grupos de poder, o sea, que representan poder en el conocimiento, pero que bueno, representan muchas cosas, porque quedan ahí como representantes de pensamientos y no de intereses, y en la realidad representan intereses, representan pensamientos, representan toda esta cuestión que vemos en la economía, que vemos en la justicia, y también lo vemos en la cuestión técnica, aunque en la cuestión técnica ya no representa una cuestión tan subjetiva, porque bueno, en las ciencias duras como la matemática y demás, lo que vale es el desarrollo técnico, y lo que funciona y lo que no funciona. De todas maneras, también han creado un montón de mecanismos que son mecanismos de control, como las cuestiones del control de calidad y todas esas cuestiones.